Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sánchez, soy alumno del Centro de Estudios Jurídicos Miguel Carbonell, cursando la maestría en Derecho Penal quinta generación. El motivo del presente videoensayo es hablar sobre la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, su funcionamiento y contenido y algunos otros temas que competen o que forman parte de este tema, ¿no? Del Estatuto de Roma. Primero que nada, para entender qué es la Corte Penal Internacional, podemos definirla como una institución permanente eh, que ha sido creada por la necesidad que existe de procesar a aquellas personas que han cometido un crimen de carácter atroz, ¿verdad? O sea, lo más horrible que podamos imaginar. Entonces, el Estatuto de Roma o la Corte Penal Internacional fue establecida en el 2002. A partir de ahí se han llevado asuntos de la corte a la corte para ser procesados. La corte tiene una estructura organizacional donde se basa en una presidencia, existe una fiscalía, también existe una secretaría y donde se lleva el proceso en sí es en la sala de cuestiones preliminares, en una sala de primera instancia y en una sala de apelaciones. Es decir, estas salas están conformadas por magistrados que se encargan, por ejemplo, la primera, cuestiones preliminares, se encarga de ver si es admisible un asunto en la corte. La segunda, la sala de primera instancia, se encarga de llevar el juicio como tal. Una vez que el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía, ha encontrado datos suficientes y se ha calificado de que alguna persona debe llevar un proceso dentro de la Corte Penal Internacional, entonces se lleva a la sala de primera instancia, quien decide otorgar un fallo condenatorio o absolutorio. Posterior a ella está una sala de apelaciones en la que se decide los asuntos que son impugnados, ¿verdad? Ya sea en la sala de cuestiones preliminares o en la sala de primera instancia. Las salas o la Corte Penal Internacional tiene competencia sobre ciertos asuntos. Es decir, la Corte Penal Internacional conoce de aquellos asuntos o de aquellos crímenes que son llevados a cabo en los estados que han ratificado el Estatuto de Roma. Entonces, la Corte conoce de aquellos crímenes de estos estados a partir de que entra en vigor el Estatuto de Roma. Es decir, la Corte no puede conocer de un asunto que haya sido anterior a la entrada en vigor del Estatuto o de un estado que no forme parte del mismo Estatuto. Entonces, salvo algunas excepciones, como lo es cuando el Consejo de Seguridad de la ONU remite que en un estado se está realizando ciertas conductas que pueden ser atribuidas a los crímenes que contempla el Estatuto de Roma, entonces la Corte puede intervenir en ese supuesto. O sea, en ese supuesto la Corte entra, como lo puede ser el caso en Libia de Muammar el Gaddafi y su hijo Al-Saif Islam Gaddafi, que Libia no forma parte del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió a la Corte Penal Internacional que se llevara dentro de la Corte pues este asunto, ¿verdad? Por crímenes en este caso de lesa humanidad, donde existía asesinato, represión ante un grupo civil, ante un grupo civil y de una manera sistemática, ¿no? Hablaremos más adelante de ello. Ahora, si hablamos del procedimiento de la corte que se lleva en este caso, ¿verdad? Una vez que primero es ya sea remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU o de oficio por el mismo fiscal, el fiscal va a realizar un examen preliminar, es decir, va a analizar si se encuentran elementos que acrediten que se debe llevar un proceso ante la Corte Penal Internacional. Entonces, va a recabar pruebas que pueden ser documentales, pueden ser testimonios orales o escritos, y va a presentarlos
En este caso, ante la sala de cuestiones preliminares para decidir si hay una base razonable que nos ayude a seguir con esta investigación dentro de la Corte Penal Internacional. Ahora, el fiscal va a solicitar ya sea una orden de detención o comparecencia. O sea, esta obviamente tiene que ser ejecutada con la cooperación internacional, pero también incluso el imputado puede presentarse de manera voluntaria. Incluso aun cuando exista esta orden de detención o comparecencia, también se analiza, ¿verdad? Lo que conocemos en el ordenamiento interno como un control de detención, ¿verdad? O sea, se va a analizar si el control o la detención fue conforme a derecho. Una vez que la Corte, en este caso en la sala de audiencias preliminares o de cuestiones preliminares, decida que realmente existe pruebas suficientes para llevar el caso a juicio, ya no va a ser ahora sí que competente la sala de cuestiones preliminares, va a ser la sala de primera instancia quien conocerá y celebrará la audiencia de juicio. Y dentro de la Corte Penal Internacional, o sea, es importante saber que es totalmente conforme a los derechos humanos porque garantiza el derecho a la defensa, existe una presunción de inocencia, existe la posibilidad dentro del juicio de ofrecer pruebas, de tanto por el fiscal como por la persona que se le están imputando los crímenes para efecto de que pueda tener esa oportunidad de defenderse sobre lo que se le está acusando. Porque anterior a ello, en la sala de cuestiones preliminares, ya se le hizo saber a la persona que se le está persiguiendo por ciertos crímenes de los cuales son competentes la Corte, ya sea porque el Estado sea parte, porque el Consejo de Seguridad de la ONU remitió al fiscal o porque el fiscal de oficio lo hizo, al encontrar que el Estado o no podía hacerlo, no podía llevar ese tipo de asunto dentro de su ordenamiento nacional, o no quería hacerlo, es decir, está siendo negligente. Entonces entra lo que conocemos dentro del Estatuto de Roma como el principio de complementariedad. Es la Corte Penal Internacional es complementaria a los órganos nacionales para conocer sobre este caso de delitos. Y posterior a ello, después de este juicio, pues se va a encontrar con una sentencia que puede ser o no deberá ser mayor a 30 años y también incluye indemnizaciones para... Bueno, una vez que nosotros tenemos una sentencia, esta, después de esto se va a aplicar una pena. Esta pena puede ser de 30 años, puede incluso ser perpetua en caso de considerarse según la gravedad, en este caso de los crímenes que se hayan cometido. También puede incluir una multa o reparación o indemnizaciones a las víctimas, incluso también el decomiso de bienes, ¿no? Posterior a ello existe la sala de apelaciones, o sea, esto no termina aquí, la defensa de la, ya sea en este caso de la parte imputada o incluso la fiscalía pueden apelar en la sala de apelaciones por existir vicios dentro del procedimiento, o sea, puede no existir un debido proceso o puede existir un error de hecho, un error de derecho, lo cual en una sala de apelaciones deberá revisarse por los magistrados y puede ya sea revocarse o modificarse la sentencia que ha sido dictada. Ahora vamos a hablar de los crímenes que se contemplan en el Estatuto de Roma. Estos son 4 crímenes. El primero es el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en este caso, crímenes de agresión. Si podemos hablar del genocidio, lo definimos como el acto deliberado de exterminar por completo o de manera parcial a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. O sea, por esa simple razón.
atenta directamente contra la dignidad humana y se contempla en el artículo 6 del Estatuto de Roma. Algunos de los ejemplos que podríamos dar dentro del genocidio es el ataque a los judíos por parte de los nazis, o sea, estamos hablando de un aspecto de raza. Atacan los nazis, los alemanes, al pueblo judío. Sin embargo, obviamente es un juicio que no se puede ver dentro de la Corte Penal Internacional porque pues, es posterior a que la Corte Penal Internacional haya sido creada, ¿verdad? Y el Estatuto de Roma entra en vigor. Ahora, dentro de este tipo este tipo de crimen podemos encontrar este elemento, por decir especial, que por el simple hecho de pertenecer a un grupo específico, a un grupo étnico, un tipo de raza, se le ataque y tiene el propósito de, ahora sí que, exterminar como tal al grupo o causar lesiones totalmente graves a ese grupo étnico o racial o religioso incluso, ¿no? Además de este crimen también tenemos contemplado el crimen de agresión. El crimen de agresión es cuando un Estado planifica y prepara un ataque, ya en este caso atendiendo o usando fuerza política o militar. Algunos de los ejemplos, o uno de los ejemplos que podemos tener es el caso de Rusia a Ucrania, ¿no? Rusia a Ucrania le ha invadido por el medio de fuerzas militares. Sin embargo, Rusia no forma parte del Estatuto de Roma, por lo cual no se puede conocer sobre ese asunto en la Corte Penal Internacional, a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU pues remita este asunto a la Corte Penal Internacional, pero hay algunos problemas ahí. Pero es un ejemplo claro, ¿verdad? Es un acto de agresión y pues en este caso de un estado a otro estado, ¿verdad? El otro de los crímenes que contempla el Estatuto de Roma es el crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es, en este caso, son muchos tipos de crímenes. O sea, puede decirse que tiene un catálogo específico o amplio donde se contempla la tortura, el asesinato, se contempla la violación, el traslado forzoso, entre otros tipos, o sea, entre otros, por decirlo, tipos penales que a lo mejor puede contemplar un ordenamiento nacional. Sin embargo, tienen un elemento especial, es decir, los crímenes de lesa humanidad deben de ser a un ataque de la población, a una parte de la población civil, debe ser un ataque sistematizado y generalizado, y además la persona que lo comete tiene que tener el conocimiento del ataque, o sea, de la sistematicidad de ese ataque. No significa que, o sea, conozca o sepa tal cual el plan, pero debe de tener el conocimiento para que se constituya como un crimen de lesa humanidad, ¿no? Hablaremos más adelante de él, pero un caso importante es el de Muammar Gaddafi. Es un caso que ya mencionamos, en donde hay un ataque a una parte de la población civil, es generalizado y es sistematizado, y son varios tipos, o por decir uno, el asesinato que se comete contra una parte de la población civil. Y en cuanto a los crímenes de guerra, en este caso son violaciones graves al derecho internacional humanitario, y obviamente que el elemento especial de los crímenes de guerra es que se dé durante un conflicto armado. Entonces este conflicto ya puede ser internacional o nacional. Durante este conflicto se pueden dar cuestiones como tortura, cuestiones como asesinato, cuestiones como daño de bienes,
Eh, entonces, es realmente un catálogo amplio y el Estatuto de Roma lo contempla. También podemos mencionar sobre los crímenes de guerra o definirlos en este caso como las infracciones graves a los convenios de Ginebra. Es decir, los convenios de Ginebra es aquel convenio que se encarga de regular la forma en que se trata a los heridos, que se trata a los soldados en un conflicto armado. Y cuando se rompen los convenios de Ginebra, en específico sobre actos como el homicidio, la tortura, la destrucción y apropiación de bienes, en este caso obligar a las personas a hacer rehenes. Entonces, en ese supuesto se rompe los convenios de Ginebra y entonces los crímenes de guerra es esto, o sea, cometer este tipo de actos que no van de acorde a los convenios de Ginebra.